En la galaxia de From Software, hay planetas que todos adoran visitar. Lordran, Yharnam, las tierras intermedias, son lugares sagrados. Pero hay un planeta que muchos se saltan. Un mundo del que se habla en susurros, como si fuera un error cósmico. Ese planeta es Drangleic, el mundo de Dark Souls 2, el juego hecho sin Miyazaki, el juego malo. Y durante años, la comunidad ha repetido el mismo mantra. Es el peor de la saga. Pero hoy vengo a proponer una idea radicalmente diferente. Y si les dijera que Dark Souls 2 no fue un paso en falso, sino un laboratorio de experimentación crucial. Y si les dijera que sin las ideas valientes de este juego, Dark Souls 3 no sería ni la mitad de bueno. Hoy no vamos a ignorar sus fallos. Vamos a desenterrar su legado oculto y a demostrar cómo el rey olvidado fue en realidad el arquitecto del futuro. Para empezar, seamos honestos. Dark Souls 1 es un muy buen juego, pero no era perfecto. Y Dark Souls 2 lo sabía. Su primera misión, silenciosa pero evidente, fue arreglar los problemas de su predecesor. ¿Recuerdan el viaje rápido en Dark Souls 1? Tenías que esperar hasta la mitad del juego para conseguirlo. En Dark Souls 2 lo tienes desde el principio. Respeta tu tiempo. ¿Recuerdan el movimiento en el primer juego? ¿Era de solo 4 direcciones al fijar a un enemigo? Dark Souls 2 introdujo el movimiento omnidireccional, haciendo el combate infinitamente más fluido. Pero la mejora más grande fue a nivel de jugabilidad. Si bien Dark Souls 1 ya ofrecía una buena variedad de estilos de juego, Dark Souls 2 democratizó por completo la experimentación. La magia, que antes requería un compromiso casi total y un inicio de juego lento, se volvió viable y poderosa desde el principio. Las builds de destreza encontraron un arsenal de armas letales y únicas. El tiro con arco, antes una herramienta muy situacional, aquí se convirtió por primera vez en una, entre comillas, opción de combate real y efectiva. Se introdujo el Power Stance, permitiendo combinaciones de armas que ni siquiera habíamos soñado. Y no olvidemos una de las mejoras más fundamentales, los huecos de anillos. En Dark Souls 1 estabas limitado a solo 2 anillos, forzándote a tomar decisiones muy restrictivas. Dark Souls 2 duplicó esa capacidad a 4 huecos de anillos desde el principio, abriendo un abanico de personalización y sinergias que cambió por completo cómo construíamos nuestros personajes. No era un paso atrás, era mejorar algo ya existente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Muchos de los elementos que hoy amamos en Dark Souls 3 nacieron aquí. En el laboratorio de Dark Souls 2 fue el campo de pruebas. Las infusiones de armas en Dark Souls 1 eran un lío confuso y limitado. Dark Souls 2 las simplificó y las hizo accesibles. Un sistema que Dark Souls 3 copió y refinó. La capacidad de reasignar tus estadísticas nació aquí, con la vasija del alma, permitiéndonos experimentar con builds sin tener que empezar una partida nueva. Una idea tan buena que se convirtió en un estándar de la saga. Incluso la estructura de los jefes de Dark Souls 3 le debe mucho a este juego. Jefes que cambian de fase, arenas dinámicas, el espejo del caballero que invoca a un jugador real para luchar a su lado. Una idea increíble que sentó las bases para jefes como Penumbra, Lanza de la Iglesia. Dark Souls 2 no estaba perdido, estaba experimentando. Estaba plantando las semillas que florecerían en el juego, que todos adoran. Pero un análisis honesto no puede ser solo alabanzas. Dark Souls 2 fue un laboratorio y algunos experimentos simplemente explotaron. Para entender de verdad este juego, tenemos que hablar de sus ideas más rotas. Y sí, es hora. Vamos a hablar de la adaptabilidad. Sobre el papel, la intención era fascinante. Crear una estadística que rigiera tu agilidad, forzando una decisión de RPG. ¿Quieres ser un tanque lento pero resistente? ¿O un ágil espadachín que invierte puntos en rodar más rápido? Era una capa más de profundidad para las builds. El problema fue la ejecución. Atar los iframes, una mecánica de supervivencia fundamental y gratuita en todos los demás juegos,
a una estadística que no se explica bien, hizo que el inicio del juego se sintiera injusto, torpe y frustrante para millones de jugadores. Fue una idea ambiciosa, pero terriblemente comunicada. Y no fue el único experimento mediocre. ¿Qué me dicen de la reducción de vida al morir? Cada muerte te quitaba un trozo de tu barra de vida, hasta un máximo del 50%. De nuevo, la intención era elevar las consecuencias de la muerte, hacer que cada efigie humana fuera un tesoro. Pero en la práctica, creaba una espiral de muerte castigadora, donde fallar te hacía más propenso a seguir fallando. Esta es la verdadera naturaleza de Dark Souls 2. Es un juego que no tuvo miedo a experimentar, incluso si eso significaba fallar estrepitosamente a veces, desde sus emboscadas de enemigos, a veces injustas, hasta su sistema de respawn limitado. Es un juego lleno de ideas extrañas y poco pulidas, pero es precisamente esa voluntad de romper el molde, de arriesgarse a ser odiado por intentar ser diferente, lo que lo hace tan especial. No es un producto perfecto. Es el cuaderno de un genio un poco loco, y en esa locura también reside su corazón. Dark Souls 2 no es solo un puente entre el 1 y el 3. Tiene un corazón propio, un alma que ningún otro juego de la saga ha podido replicar. La melancolía. Hablemos de Majula. Es quizás el mejor núcleo jamás creado por From Software. Es el único lugar que se siente como un hogar, un refugio melancólico contra un mundo que se derrumba, con una de las mejores piezas musicales de la historia de los videojuegos. El lore de Dark Souls 1 trataba del fin del mundo. El de Dark Souls 2 es más personal. Trata de la pérdida, de olvidar quién eres, por qué luchas, sobre ver a tus amigos volverse huecos. La tragedia de Lucatiel, la historia de Vendrick, es un juego sobre la entropía de la memoria. Y esa atmósfera de pérdida es única y absolutamente inolvidable. Y si después de todo esto, ¿alguien todavía duda de la genialidad de este equipo? Solo queda un argumento, la prueba irrefutable. Hablemos del DLC Lost Crowns. Shulva, la ciudad santuario, la torre de bruma, la gélida Eleum Lois. Estos 3 DLCs no son solo buen contenido, son sin debate el mejor contenido de nivel y jefes jamás diseñado en la historia de la saga. El diseño de niveles laberíntico, brillante, interconectado, todo lo que los críticos decían que el juego base no tenía. ¿Y los jefes? El caballero del humo, Sir Alone, el rey de marfil. Estos no son 3 tipos en una habitación, son duelos perfectos, desafiantes, justos y visualmente espectaculares. Aquí, el equipo B demostró que no solo entendían a Dark Souls, sino que en muchos aspectos podían superarlo. Dark Souls 2 no es el peor Souls, es el más incomprendido. No es el hijo bastardo, es el pilar secreto que sostiene a la familia. Es el puente valiente que arregló el pasado y construyó el futuro, todo mientras forjaba una identidad melancólica e inolvidable. Es un juego imperfecto, sí, pero es una epopeya vasta, generosa y llena de ideas brillantes. Un juego que en su momento te daba una libertad que ningún otro se atrevió a dar. Si bien no está al nivel del anterior, fue quizás el juego más importante para el futuro de la saga. Si te ha gustado este viaje a Drangleic y crees que más juegos odiados merecen una segunda oportunidad, un like ayuda a que esta hoguera siga encendida. Hasta la próxima.